Tomar su asiento. Rompiendo maldiciones. Una de las cosas que más trabajo cuesta a las personas es someter nuestra voluntad a la orden de otra persona. Vivimos en una época donde se rechaza cualquier forma de autoridad, así como las reglas o normas que debemos cumplir. ¿Qué significa desobediencia? Hermano, la desobediencia es la principal raíz de toda maldición. La desobediencia genera caos, genera desorden. La desobediencia genera destrucción. ¿Qué significa destrucción? ¿Qué significa desobediencia? Desobediencia es tomar una elección contraria al ordenado por Dios. Es cuando el hombre dice, yo decido hacer lo que yo quiero. Es cuando la mujer dice, no, yo decido vivir como yo pienso que debo vivir, como a mí me enseñaron mis padres, como a mí me enseñaron mis abuelos, como a mí me enseñaron en la escuela. No me importa lo que diga la palabra de Dios, yo decido vivir como yo pienso que debo de vivir. Elige una decisión que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es desobediencia. También desobediencia es ignorar, menospreciar las órdenes o instrucciones dadas y en consecuencia a la persona que dio esas órdenes por tener autoridad para hacerlo. Es decir, no. Muchas personas dicen, yo temo a Dios, yo amo a Dios, pero ignoran la palabra de Dios, pero no se esfuerzan por cumplir la palabra de Dios. Pero en su corazón dice, yo temo a Dios, Dios es soberano. Por eso en una parte de la escritura dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, lo que Dios quiere de la vida del hombre y de la mujer es su corazón, es su obediencia, es su amor, es su entrega. Esa es la voluntad de Dios. Hermano, el seguir las órdenes de Dios, el vivir la palabra de Dios trae bendición, trae esa vida abundante que Cristo vino a darnos en la cruz. El ser obedientes a Dios y a su palabra, el no menospreciar e ignorar las escrituras, sino por el contrario, cuando la iglesia se esfuerza por vivir la palabra, por andar en la palabra, hermano, que la palabra sea la regla de vida para la persona, Dios va a enviar bendición. Dios va a bendecir esa iglesia o va a bendecir esa persona. Pero es muy difícil obedecer. La desobediencia tiene un origen satánico. Satanás fue el primero que se rebeló contra Dios, fue el primer desobediente y fue condenado. Pero no solamente eso, sino que Satanás incitó a la primer pareja humana en la tierra a desobedecer a Dios. La soberbia, el orgullo y el ego es el fundamento de la desobediencia. Es lo que motivó a Satanás a rebelarse en contra de Dios, según Ezequiel capítulo 28. Nos hace sentir autosuficientes, superiores, sin rendir juicio y voluntad a otros, pretextando la defensa de nuestra libertad. Entonces, hermanos, fíjese hasta qué punto llega, ¿no? La desobediencia tiene su origen en Satanás. Fue el primero que se rebeló y desacató las órdenes de Dios. Y fue él quien incitó a la primer pareja humana para que desobedecieran a Dios respecto a una instrucción dada. Y tuvieron consecuencias. Entonces, esto nos debe de llevar a pensar y analizar, hermanos, que debemos cuidar la forma en cómo estamos viviendo. Qué fácil es a veces desobedecer a Dios, pero las consecuencias son grandes muchas veces. Se cuenta el caso de una muchacha que entró a la secundaria y esta muchacha, en su afán de hacerse famosa, de integrarse a los grupos de los jóvenes, hizo una cita sentimental con el capitán del equipo de fútbol de esa escuela. Se quedó de ver con él, vamos a una fiesta, cenamos y luego vamos a dar un paseo por la noche, y organizó todo. Pero el asunto es que sus padres le tenían prohibido tener relaciones
sentimentales por su edad, que estaba muy corta. Entonces la muchacha dice, bueno, ¿cómo voy a hacerle? Oh, ya sé. Le dice a sus padres, déjenme ir por favor a una fiesta con unas amigas, vamos a estar ahí en la casa, no va a pasar nada. Los padres, después de pensarlo un poco, le dijeron, ok, puedes ir. Entonces esta muchacha se arregló, se emocionó y se fue a la fiesta y empezó ahí a disfrutar. De repente vio que en esa fiesta empezaron a tomar vino, empezaron a usar drogas, empezaron a fumar y de repente como que se empezó a sentir mal porque dijo, bueno, yo estoy desobedeciendo a mis padres, les mentí para venir acá. Entonces cuando el muchacho con el cual hizo la cita, le dijo, vamos a dar al paseo. La muchacha lo vio tomado, lo vio alcoholizado y dijo, no, yo no quiero salir. Pero el muchacho le insistió tanto, le dijo, no, yo estoy bien, me siento bien. Total, se subieron al auto y fueron al mirador en la noche. En eso, como el muchacho estaba tomado, quiso sobrepasarse con ella, que le dijo, no, ¿sabes qué? No, llévame a mi casa. El muchacho enojado al carro, la muchacha se sube también. Y empieza a manejar a una velocidad muy fuerte. La muchacha se asusta, le dice, por favor, baja la velocidad. Solamente quiero llegar a mi casa para pedirle perdón a mis padres porque les mentí. Pero por favor no vayas tan rápido. Pero entre más le decía que no fuera rápido, más estaba acelerando el auto. De repente lo único que recuerda esta muchacha es unas luces que vienen en contra, un impacto y perdió el conocimiento. Cuando de repente trata de volver en sí, escucha ambulancias, escucha las voces de unas personas que dicen, traten de sacar a estos jóvenes porque están en graves problemas. Perdió el conocimiento, cuando despierta, está en el hospital y la enfermera le dice, tuvieron un impacto muy fuerte, un accidente muy fuerte. El muchacho con el que ibas ha muerto y tú estás muy grave, te estás yendo, no sabemos, estamos haciendo lo posible por salvar tu vida. La muchacha les pregunta, ¿y qué pasó con las otras personas del auto a los cuales les impactamos? Esas personas murieron también. Y esa muchacha dice, no, es que no es posible. Por favor, dele un mensaje a la familia de esos que murieron en el otro auto y dígales que me perdonen, porque yo mentí a mi madre y me salí. Y se provocó ese accidente. Por favor, dígale a esa familia que me perdone. Y dígale a mis padres también que les pido perdón por mentirles y por desobedecer. La enfermera solamente la escuchó, pero no accedió a nada. En ese momento murió la muchacha. Cuando uno de los presentes le pregunta a la enfermera, ¿por qué no accediste a lo que la muchacha te pedía? Dice, es que los que murieron en el otro auto eran sus padres. La desobediencia muchas veces, hermanos, trae consecuencias. Es bien importante que entendamos, y esto no implica que sirvamos a Dios con temor y atemorizados de porque Dios nos va a castigar. Dios no quiere castigarnos, Él quiere derramar bendición, Él quiere lo mejor para nuestras vidas, Él quiere depositar su amor, Él quiere depositar su bendición sobre nosotros. Lo menos que Dios quiere es castigarnos, pero algo que Dios demanda del ser humano es obedecer, la obediencia. ¿Cómo se fomenta la desobediencia? Primero, cuando nos negamos a escuchar. Dios habló muchas veces a Israel para que fueran obedientes. Israel iba tras dioses de las otras naciones y Dios les llamaba y les decía, por favor, vuélvanse a mí. Esos dioses no pueden escucharlos. Esos dioses no pueden bendecir lo que yo puedo hacer por ustedes. Pero Israel se negaba a escuchar a la voz de Dios. Muchas veces no queremos escuchar a los demás porque nos creemos superiores. Creemos que los demás son inútiles e incapaces. Y esa misma actitud tenemos contra Dios. Decimos que Dios lo sabe todo y que nunca se equivoca, pero entonces ¿por qué no obedecemos sus órdenes? Porque muchas veces la iglesia puede pensar
que sabemos más que Él. Una es negarse a escuchar. Los jóvenes no quieren escuchar a sus padres porque se creen más inteligentes que sus padres. Porque piensan que ellos conocen más y tienen en su corta experiencia más conocimiento. Pero la obediencia, jóvenes y adolescentes, no se basa en el conocimiento. La obediencia se basa en una voluntad de querer hacerlo y de dar honra a quien merece honra. Y los padres sin duda merecen honra. Hay mucha gente que es despedida de su trabajo porque no quiere obedecer, no quiere sujetarse a las órdenes de su superior. Y eso sienta mal testimonio para el cristiano. Hermanos, los cristianos debemos ser las gentes más eficientes en la fábrica. Debemos de ser las personas más obedientes que pudiera haber. La obediencia te abre las puertas de bendición. La obediencia te promociona en los puestos. La obediencia provoca la gracia de Dios sobre tu vida. Cuando yo tenía cargo, mucha gente, yo lo primero que veía era qué tanto podía obedecer. Una vez contraté a un chofer, que por cierto era cristiano, un joven, y lo envié a Los Ángeles a que a que llevara una mercancía. Yo sabía que él no iba a alcanzar a llegar a la bodega. Y él me dijo, ¿sabe qué, señor? No voy a alcanzar a llegar. De aquí a que cruzo, llego hasta Los Ángeles, voy a encontrar cerrado. Le digo, ve de todas maneras. Yo quería saber hasta qué punto él era obediente en su primer tarea que se le estaba encomendando. Este muchacho cruzó, efectivamente llegó muy tarde, no encontró abierta la bodega y se quedó a dormir allá. Después al otro día regresó. Pero fue una de las personas que más confianza tuvo de parte mía. ¿Por qué, hermanos? La obediencia trae bendición. Esfuérzate por ser obediente. Tu patrón inmediatamente identifica a las personas con las cuales puede contar. Pero sin embargo, muchas veces hay empleados que son desobedientes y eso no solamente los despiden, sino que no duran en ningún trabajo. Hay que saber escuchar a los superiores. Hay que saber escuchar las órdenes que se nos dan. A veces vemos las señales de tránsito y no las respetamos y crea consecuencias porque no sabemos escuchar. Otra cosa que genera desobediencia es dejarse influenciar por los demás. Israel muchas veces eligió ir tras los dioses de las demás naciones porque se dejaba influenciar por los reyes paganos. Y muchas veces el cristiano deja influenciarse por la gente que no teme a Dios, que no ama a Dios. Se deja influenciar y le dice, ¿para qué vas a la iglesia? No es necesario que vayas a la iglesia para que puedas sentir a Dios. No es necesario que ores tanto para que Dios pueda escucharte y pueda bendecirte. No es necesario que ayunes, eso no sirve, no funciona. Los jóvenes están influenciados por la juventud que se está perdiendo hoy en día. Las drogas, las adicciones, el alcoholismo, la sexualidad es lo que está reinando en las secundarias, en las preparatorias, aún en las primarias. Ahorita ya los niños de 11 y 12 años ya están teniendo problemas en esta área de sexualidad. Y somos influenciados a veces, y eso nos hace que desobedezcamos la palabra de Dios, que menospreciemos las instrucciones de Dios. Nosotros tenemos que ser gente radical para Dios. Si a alguien tenemos que influir, nosotros tenemos que influir a los demás, no al revés, hermanos. Sé influencia donde estés, en tu trabajo, que la gente te ubique como una persona obediente, como una persona radical a Dios, que aunque le estén insistiendo, aunque le estén menospreciando, se mantiene firme en sus creencias, decide ser fiel a Dios, decide retener su integridad, porque sabe que a Dios le agrada que le sea obediente. No debemos dejarnos influenciar
por las demás personas que no tienen a Cristo, amados hermanos. Más al contrario, usted sea influencia positiva. Sabe que donde está usted hay bendición. Donde yo estoy hay bendición. Se los he dicho muchas veces. Si yo voy a un puesto de tacos, ese puesto de tacos es de bendición. Inmediatamente se empieza a llenar. ¿Sabe? No porque es el pastor, no, porque soy un hijo de Dios y porque Dios está conmigo. Usted debe ser de bendición y de influencia para la gente que le rodea, para sus amigos, para su familia, y no se deje influenciar por la gente que no teme a Dios. Otra causa de la desobediencia es la terquedad. Romanos 2:5, búsquelo por favor. La terquedad genera desobediencia. Dice la palabra, Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Muchas veces sabemos que estamos actuando mal, pero preferimos seguir en el error. Sabemos que tenemos una actitud que contradice la palabra de Dios, pero nos aferramos y tratamos de justificarlo a través de muchos argumentos, pero nuestra conciencia nos dice que estamos actuando mal, que estamos pensando mal. Hay gente que dice, así soy, así me voy a morir, yo no voy a cambiar, así soy, este temperamento tengo, y se atreven a decir, así Dios me hizo. No, hermano, así usted se corrompió, no así Dios lo hizo. ¿Sí? ¿Ha escuchado personas que dicen así? Oye, pero ¿por qué gritas tanto? ¿Por qué te violentas? No te pueden hablar porque rápido te enciendes. Es que así soy. Así es mi temperamento. ¿Qué quieres? Así me voy a morir. Eso es ser terco, obstinado. ¿Que el Espíritu Santo no puede cambiar tu carácter? ¿Que el Espíritu Santo no tiene el poder para cambiar la forma de pensar del hombre y de la mujer? Claro que sí. Si nos sujetamos a la palabra, si nos esforzamos por ser obedientes, el Espíritu Santo puede modificar nuestro carácter, puede modificar nuestro temperamento, puede modificar nuestras actitudes. Pero debemos de quitar toda terquedad y toda obstinación. Debemos quitar esas palabras de decir así soy. Tú mismo te catalogas, tú mismo estás tomando una identidad que no te pertenece. Hermanos, eso genera desobediencia. Eso crea una situación de error, de vivir en el error. Otra cosa que genera desobediencia es cuando la persona da lugar al orgullo, a la altivez y a la soberbia. Hay cristianos que nadie les puede hablar fuerte o en voz alta porque reaccionan ofendiendo a los demás. Hay personas que menosprecian a las demás personas por considerarlas ignorantes, pobres o menos capaces que él o que ella. Nadie les puede igualar. Pero la Biblia dice que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Debemos de ubicarnos en esta área. No podemos sentirnos superiores a los demás porque no estudiaron, o porque sí estudiaron, o porque no tienen esto, o porque yo sí lo tengo. No, hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Nadie debe tener de sí un alto concepto más del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué eres tú? ¿Una hija de Dios o un hijo de Dios? ¿Y qué es tu hermano? ¿Una hija o un hijo de Dios? Delante de Dios valen igual. Delante de Dios, tanto Dios te ama a ti, tanto Dios ama a tu hermano, o a tu vecino, o a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudio. No dejemos que la altivez y el orgullo
generen desobediencia en nosotros. Cuando te creas autosuficiente, saca eso de tu vida. No somos, dice el apóstol Pablo, dice: Señor, permite que yo mengüe, pero que crezcas tú. Hermanos, debemos de menguar día con día nosotros mismos, porque el ego está a la puerta, la vanidad está a la puerta, la soberbia, el orgullo quiere generar desobediencia. Tengamos de nosotros, pensemos con cordura. Usted vale mucho, pero piense con cordura, hermano. Pensemos con cordura. También dice la palabra en 1 de Pedro 5, versículo 4 al 6: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que cuando Él los exalte, para que Dios les exalte cuando sea el tiempo. Vuelvo a repetir, la obediencia genera gracia de Dios. Hermano, cuando tú tienes la gracia de Dios, aún la persona que se levanta en contra de ti no tiene argumentos. O sea, no puede atacarte. Cuando tú te esfuerzas por ser obediente a la palabra de Dios y darle el valor a la palabra y a la presencia de Dios, hermano, la gracia de Dios viene sobre tu vida y te bendice, te abre puertas en tu trabajo, te da gracia con tus amigos, con tus familiares, te promocionan en el trabajo. Hermano, eres una persona especial. La gente inmediatamente te ubica y dice: yo quiero estar con él. Yo quiero estar con ella, porque cada vez que hablo me bendice con su boca. Cada vez que platico con ella, no sé qué tiene, pero mi vida es edificada, porque es la gracia de Dios sobre la gente que se mantiene en una actitud humilde. Humilde no lo confundamos con vestirnos mal o con no tener dinero. No, Dios quiere la humildad en el corazón, porque de nada sirve que estemos vestidos muy humildemente o pobremente si nuestro corazón es arrogante, si hay orgullo, si hay vanidad. La humildad que Dios quiere, hermano, está en el corazón. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. No demos lugar a la soberbia, al orgullo. Mire, a veces yo he notado que a veces la persona que más orgulloso es y que más altivo es el que menos tiene. Yo he tratado gente que tiene mucho dinero. Una vez en mi negocio estuvo el gobernador Eugenio Elorduy, y yo platiqué con él y tuve el privilegio de orar personalmente con él, estar con mi familia orando por él. Accesible el hombre. He estado con Jorge Ramos, algún presidente municipal también, y no porque me conozcan, ¿no? Si usted le dice me conoce, no me conoce, pero Dios me dio gracia para estar ahí. Yo no sé, porque se cumplió la palabra que dice que Él nos hará sentar con reyes y con príncipes. Y yo lo he visto, pero es la gracia de Dios. A veces las personas que nos equivocamos, pensamos que el que tiene dinero es muy arrogante, es muy altivo. No, la mayoría de las veces no. Yo más al contrario, he tratado personas también que a veces no tienen nada, pero son muy arrogantes, son muy orgullosos, y eso es un problema. Entonces, la humildad que Dios quiere, hermanos, ¿dónde está? En el corazón. Eso es lo que Dios quiere. Consecuencias de la desobediencia, segundo punto que quiero hablarte. Cuando somos desobedientes, hermanos, hay una causa. En Deuteronomio 28:15, lo que acabamos de leer al principio, dice la palabra de Dios: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y qué va a pasar? Te alcanzarán, tocarán tu vida, tocarán tu familia. Naciones enteras han sido maldecidas, tienen maldiciones por causa de la desobediencia, por su arrogancia delante de Dios. El pueblo de Israel, cuando crucificaron, cuando estaba arrestado nuestro Señor Jesucristo,
Pilatos le dijo: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás? ¿A este homicida? ¿A este malhechor? ¿O quieren que suelte a Jesús, el que se dice que es el Cristo? Y la gente de Israel dijo: a Barrabás suelta, suelta al homicida. Y Pilatos le dijo: ¿están seguros? ¿Qué fue lo que dijo Israel? La sangre de él, de Jesús, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y es la nación que, aunque es el pueblo de Dios, es la nación que más persecución tiene. Adolfo Hitler mató más de 6 millones de judíos en el Holocausto. Los musulmanes, los árabes, el pueblo árabe quiere exterminar a Israel, quiere destruirlo. Pero sin duda es porque, ¿qué dijeron ellos? La sangre de Jesús sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ciertamente sus hijos han pagado con muerte la desobediencia de los padres. Entonces, hermanos, no con esto quiero decir que Israel, no, hay que orar por Israel, hay que cubrirlo porque sigue siendo el pueblo de Dios, pero se equivocó. La obediencia tiene un alto valor para Dios. Dios dice que es mejor que cualquier sacrificio. Por lo tanto, el no obedecer también tiene un alto valor en el castigo. La obediencia, Dios la equipara con la desobediencia, Dios la equipara con el pecado de adivinación e idolatría. Pecados que Dios aborrece. Cuando Dios le dio una instrucción al rey Saúl, en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, Dios le dijo a Saúl: ve y destruye ese pueblo, todo absolutamente. Pero Saúl no cumplió esa orden cabalmente. Él la hizo parcialmente. Él la cumplió no al 100%. Y Dios le dijo: por cuanto tú me desechaste, yo también te desecho a ti. No vas a ser más sobre Israel. Ya no vas a ser más rey sobre Israel. Porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y como pecado de adivinación e idolatría, la rebelión y la obstinación, la desobediencia. Entonces, amados hermanos, la desobediencia tiene consecuencias. Primero, la consecuencia de la maldición. Dios le dijo a Israel, la próxima semana voy a hablar del poder de la bendición. Pero Dios le dio a Israel en Deuteronomio 28, le dijo: mira, tengo estos dos caminos. Si tú obedeces, yo te voy a bendecir en esto y en esto. Pero si tú me desobedeces y no escuchas mi voz, endureces tu corazón, mantienes tu actitud obstinada y no quieres cambiar de actitud, entonces vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Cuando hay desobediencia en una persona o en una familia, en una nación, genera maldición. La maldición es aborrecer, es detestar, vituperar, condenar a una persona o cosa. Es atar a alguien con palabras o blasfemias. Una maldición es una fuerza demoníaca puesta sobre una persona, una familia o una nación a través de palabras o por voluntad y acción de alguien. ¿Cómo se presentan las maldiciones? La maldición, hermanos, muchas veces se presenta como una sombra negra o como un patrón negativo que se repite. Hay personas que dicen: yo quiero dejar de tomar, pero no puedo. Quiero esforzarme, pero no puedo hacerlo. Y cuando hace un análisis de su vida, resulta que su padre es alcohólico, resulta que su abuelo es alcohólico, que su bisabuelo es alcohólico. Tiene un patrón de alcoholismo en la familia. O hay personas que no pueden dejar de mentir y dicen: no, es que yo sé que estoy mal, yo sé que no debo de hacerlo, pero lo hago, porque es un patrón que se está repitiendo en su familia. Hay personas que por más que se esfuerzan en trabajar y doblan tiempo extra,
y ven la forma de cómo ganar más dinero, no les alcanza. No alcanzan a salir la semana, no alcanzan a salir la quincena. Hay escasez siempre. Y aun aunque dejan de ir a la iglesia, aun aunque dejan de ir a eventos porque tienen que trabajar, porque tienen que cubrir gastos, aún así no les alcanza. Hermanos, dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El cristiano debe ser bendecido, debe de disfrutar de las bendiciones de Dios, pero si no lo está haciendo es que algo está pasando. Hay personas que se la pasan enfermas, siempre están enfermas. Cuando no les duele la cabeza, les duele un oído. Cuando no les duele el oído, les duele una muela. Cuando no tienen infección en la garganta, pues se llaman dolores, ¿verdad? En lugar de su nombre le ponen Dolores. ¿Cómo te llamas? Dolores. Porque todo me duele. Siempre están enfermos. Y luego dicen, es que esta enfermedad Dios me la mandó. Qué fácil es echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Así hasta yo. Es que Dios quiere que esté enfermo. Es que Dios así me quiere tener. No, Dios no te quiere tener así. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo para destruir toda enfermedad. Hermano, Dios quiere que estemos sanos. Dios quiere que estemos con todas nuestras capacidades. Pero a veces son patrones que se están repitiendo. O sea, y que decimos, ¿qué es lo que pasa? Y cuando haces un análisis, resulta que tu familia pasó por eso también. Hay familias que todos sus hijos se divorcian. Visité a una familia y me decía, es que mi hija se divorció, él también se divorció, ella también se divorció. Dice, todos se divorciaron, yo no sé qué pasa. Hermano, bueno, si realmente algo no está pasando bien. Está un patrón de maldición que está está atacando la vida de esa familia, ciertamente. Entonces, hermano, en la cruz Cristo vino a pagar por nuestros pecados y vino a romper toda maldición. Pero porque a veces el cristiano no vivimos conforme a lo que Cristo vino a hacer. La desobediencia genera maldición. ¿Qué es eso? ¿Qué son patrones negativos? ¿Qué es esa sombra negra que le estoy hablando? Son tormentos nocturnos, pesadillas, depresión continua, persistentes dolores de cabeza, fatiga inexplicable, alcoholismo y adicciones, confusión, accidentes frecuentes, pensamientos suicidas, lagunas mentales, explosiones de enojo, enfermedades, adulterio, fornicación, abuso sexual, muertes prematuras en la familia, pobreza, bancarrota, etcétera. O sea, todas esas cosas, hermanos, a veces se siembran sobre la casa, sobre una familia. Si tú estás enfermo consecutivamente, hermano, es tiempo de que analices qué está pasando. Si el dinero no te alcanza, por más que te esfuerzas y trabajas, hermano, analiza qué es lo que está pasando. Si hay pensamientos que no son conforme a la palabra y están ahí, hay que analizar qué es lo que está pasando. Esas son maldiciones que muchas veces se siembran en las personas. Principales áreas de maldición en Deuteronomio 28, por favor. Ahí quédate, vamos a estar viendo esto. Principales áreas de maldición: improductividad. Versículo 18, dice la palabra: maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. La maldición genera improductividad. Por más que te esfuerces, las cosas no te salen bien. Por más que luchas, nada te sale bien. Hay fracaso siempre. Parece que ya estás logrando salir de esa situación de limitación y de repente otra vez las cosas te salen mal y vuelves a un estado igual o peor del que estabas. No hay productividad, nada te sale bien. El Salmo 1 dice que nosotros debemos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua,
que demos nuestro fruto a tiempo y nuestra hoja no caiga, y todo lo que hagamos, dice la palabra, prosperará. Ese es el corazón de Dios, esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero ¿por qué hay improductividad entonces? Porque puede haber maldición que está estorbando, genera improductividad. También otra área es que la maldición esclaviza a las adicciones, al adulterio, a la fornicación, a la desobediencia, a la rebelión. El versículo 26: y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Genera esclavitud. La gente no puede cambiar. Se esfuerzan, pero no pueden dejar esa adicción. Se esfuerzan, pero no pueden dejar de fornicar. Se esfuerzan, pero no pueden dejar ese patrón que les está dañando. No salen de ahí. Los mantiene esclavos. Pero la palabra de Dios, hermanos, dice que nosotros no hemos sido llamados a esclavitud. Y dice la palabra que el pecado no se enseñoreará de mí. Eso es lo que dice la palabra. El pecado no tiene por qué esclavizarte. Debemos de romper esas ataduras. Debemos de romper esos patrones en el poder de Jesús. La maldición esclaviza a las personas. También la maldición origina maldición generacional y daña a los hijos de las personas. En Deuteronomio 18, dice: maldito el fruto de tu vientre. Quiere decir que los hijos son malditos. Si los padres tienen una maldición, esa maldición se hereda a los hijos. Por eso, si el padre es alcohólico, normalmente los hijos son alcohólicos. Si los padres son desobedientes, los hijos son desobedientes. Si los padres fornican, los hijos lo van a hacer. Se pone una sombra sobre los hijos. También el versículo 41: hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Y el versículo 46: y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. La maldición daña a nuestros hijos y provoca maldición sobre nuestra familia. Eso es lo que causa la maldición. La maldición también empobrece a las personas. El versículo 44 dice: Él te prestará a ti y tú no le prestarás a Él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Está el orden invertido cuando hay maldición en las personas. No sales. Hay personas que se la pasan todos los años de su vida trabajando, pero nunca logran tener una casa, nunca logran tener un auto, nunca logran salir de viaje, nunca logran disfrutar la vida. La pobreza les está marcando, la limitación, la escasez, la derrota está marcando su vida, su familia. Hermano, vuelvo a repetir, Dios puede bendecirte. El que te está hablando ahorita, yo estuviera ahorita quizá en el alcoholismo, en las drogas, porque ese era mi entorno, ese era lo que me rodeaba. Nunca lo hice, pero eso era lo que me rodeaba. Pero Cristo vino a romper esa maldición. Cuando yo acepté a Jesús, digo: no me conformo a vivir así. Yo no quiero vivir como mi familia vivió. Yo no quiero experimentar esas adicciones que ellos tuvieron. Yo no quiero tener esas enfermedades que ellos tuvieron. Yo
me declaro sano, me declaro bendecido, declaro los beneficios de Cristo sobre mi vida y sobre mi descendencia, y declaro la bendición de Dios sobre mí, no por mis méritos, no porque sea muy inteligente, sino por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque el corazón de Dios, hermano, es bendecirnos, es que disfrutemos la vida. No hay padre aquí en la tierra que quiera lo peor para sus hijos. No hay padres o madres que deseen que sus hijos estén enfermos, o que tengan necesidad, o que no tengan que comer. Eso sería inhumano. Dios quiere darnos lo mejor. El asunto es, ¿tú quieres lo mejor? Seamos obedientes a Dios. La obediencia trae la bendición de Dios, pero la maldición empobrece. La maldición también causa enfermedad. Versículo 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. No te conformes. Estás enfermo, hermano, Cristo puede sanarte. Hay personas que bajan las manos. Mi madre en los últimos años su enfermedad se agudizó, y era cristiana mi mamá. Yo le decía, mamá, Cristo puede sanarte. Y ella me decía, no, Dios quiere tenerme así. No, Dios no quiere tenerte así, mamá. Dios quiere sanarte. No, así voy a morir. Muchas veces nos conformamos. Hermano, si estás enfermo, busca opciones, pero sobre todo busca la opción de Cristo. La opción de Cristo debe estar en primer lugar. Cuando el médico nos dio el resultado de mi hijo de 8 años que tenía cáncer y dijo que lo más seguro que moriría, ese era el pronóstico médico. Ahí en ese momento fue una bomba en ese consultorio. El médico no tuvo misericordia, no tuvo ni siquiera ética al momento de decir las cosas. Fue una explosión dentro de nosotros. Pero yo le dije a Dios, Señor, yo no me conformo. Tú me has dado a mi hijo, pero si tú te lo quieres llevar está bien, es tuyo. Pero si lo vas a dejar, sánalo. Haz un milagro, tú puedes sanarlo. Y lo que era imposible para la ciencia médica, Dios lo hizo, Dios lo sanó, porque Dios puede sanar. Dios tiene el poder para sanar. Él no, hermano, Dios no quiere tenernos enfermos. Dios quiere que disfrutemos de salud, de bendición. Si hay un patrón de enfermedad, hermano, es tiempo ahora. Dios dice ahora, quiero romper esa maldición. Quiero romper esa sombra, ese patrón que te ha estado marcando y que ha estado marcando tu casa. Quiero hacerlo, Dios dice ahora, hermano. La maldición también ocasiona división. El versículo 64, tú puedes leer ahí. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. La maldición ocasiona división. Hay matrimonios que se la pasan peleando, siempre tienen problemas, no pueden disfrutar su relación familiar, su relación matrimonial. Cuando no alguien te ataca en tu familia, te ataca otro, pero siempre hay división, siempre hay contiendas, siempre hay problemas en la familia. Tus amigos se alejan de ti, no puedes tener amigos, no puedes tener gente en quien confiar. Hermano, nosotros debemos ser los mejores amigos, nosotros debemos tener los mejores amigos, pero muchas veces la maldición roba y ocasiona división. También la maldición roba la paz. Hay mujeres que tienen celos inexplicables. Los celos roban la paz. Una persona que tiene celos no puede estar en paz. Y esto se da en el cristianismo.
Nosotros hemos aconsejado a matrimonios donde están a punto de destruirse porque la mujer es muy celosa, porque no pueden ver a alguien porque piensa que ya está poniendo su atención sobre ella, o viceversa, el hombre también. Casi quieren que caminen así, ¿no? Derechito, no veas a un lado, no veas al otro. No hay paz cuando hay celos. No hay paz cuando tienes problemas constantes. La maldición, hermanos, roba la paz, roba la quietud de Dios. Hay dificultad para perdonar. Si tú tienes dificultad para perdonar, eso te roba la paz, hermano. Perdona, aprende a perdonar. Para perdonar es un estilo de vida que se debe hacer diario. Una vez le preguntaron a Jesús: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7. Dios le dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Si un hermano a ti te falla, o te maltrata, o te ofende, perdónale. Mayormente a los que están cerca. ¿Sabes qué? Lo que pasa, es muy fácil perdonar al amigo que te dice de cosas, pero es muy difícil que perdones a tu esposa o a tu esposo. Es muy difícil que perdones a tu papá o a tu mamá o a tu hermano. Puedes perdonar a otras personas, pero ¿por qué? A la persona que más deberías de verte motivado para perdonar, ¿por qué no lo hacemos? La falta de perdón roba la paz, porque hay maldición y genera maldición. Por último, también causa temor. Deuteronomio 28:67. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diese que fuere la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. La maldición genera temor. Hay personas que viven en temor constante. Temor a que pierdan su casa, temor a que se enfermen, temor a que le pase algo a su familia, temor a que pierdas tu trabajo, temor a que cruces la calle y le vaya a atropellar un carro, temor a que pases por un perro y te muerda. O sea, a todo le tienen temor. O sea, no podemos vivir en temor. Nosotros hemos sido llamados a vivir en libertad. Nosotros hemos llamado a ser libres en Cristo Jesús. Hermano, Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu casa. Dios tiene el control de tu economía. Dios tiene el control de tu salud. Solamente confía en Él y no temas. No temas, hermanos, dice la palabra que podremos tener aflicciones, pero Cristo ha vencido el poder de este mundo. Cristo ha vencido el mundo y esa victoria nos la da a nosotros. No debes de tener temor. Hay que sacar todo temor de nuestra vida. El tercer punto y último que quiero hablarte es cómo romper las maldiciones. Es importante señalar, hermanos, que la desobediencia origina consecuencias. Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y fueron expulsados del huerto. Fueron expulsados de ese lugar hermoso. El rey Saúl fue desobediente y fue quitado del reino. El rey David fue desobediente y tuvo muchas inquietudes y muchos problemas en su casa. La desobediencia genera maldición, pero hermanos, hay veces que hay que pagar consecuencias. Por ejemplo, los que adulteraron y su matrimonio se deshizo y después se arrepienten, pero su matrimonio ya está deshecho. Bueno, esa es una consecuencia que muchas veces la pagan y está ahí. Y por más que hagan por cambiar, ya no pasa nada, porque ya el corazón fue muy herido, muy dañado. Pero lo que sí puedes hacer es romper esa maldición de adulterio. Es decir: Señor, perdóname.
Y no quiero que este adulterio marque a mis hijos, ni marque a mis nietos, ni marque a mi descendencia. Eso sí lo puedes hacer. Quizá tengas que vivir una consecuencia, pero aún clama a Dios por misericordia. Dios es rico en misericordia y clama a Él en misericordia, y Dios puede ayudarnos, Dios puede bendecirnos, pero también Dios quiere quitar ese patrón. Hermano, es importante que rompamos esa maldición. No podemos ya vivir así. Lo primero que tenemos que hacer es pedir al Espíritu Santo que nos muestre toda atadura. Dile al Espíritu Santo, muéstrame por qué estoy pasando esto. ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué siempre estoy enfermo? ¿Por qué siempre tengo problemas? ¿Por qué soy explosivo? ¿Por qué tengo esta actitud negativa? Hermano, pídele al Espíritu Santo, muéstrame, Espíritu de Dios, por favor. Muéstrame si hay una atadura en mi vida. Muéstrame si hay una maldición de mis padres o que yo mismo haya causado. A veces nosotros mismos con las palabras causamos maldición. Cuando tú dices yo soy un tonto, hermano, tú mismo te estás maldiciendo. Cuando tú le dices a tu hijo, tú nunca vas a lograr nada, tú estás generando maldición sobre tu hijo a través de las palabras. Cuando tú piensas siempre en muerte y en destrucción, eso es lo que estás acarreando para tu vida. Pidamos al Espíritu Santo que nos muestre toda atadura para romperla. El segundo paso que tenemos que hacer es confesar a Dios y arrepentirnos de los pecados cometidos. Es decirle a Dios, Señor, perdóname, he sido desobediente en esta área, he sido desobediente en esta situación. Perdóname, Dios, ayúdame, ten misericordia, levántame. Dios te va a levantar, Dios te va a perdonar, pero tenemos que confesar a Dios, no al pastor, no a un sacerdote, a Dios tienes que confesarlo y a Él tienes que arrepentirte. También algo importante que debemos de tener, hermanos, es creer que el sacrificio de Cristo rompe toda maldición. Este es el punto central en el cual muchos cristianos por eso viven así. Porque saben que Cristo vino a darles vida eterna en la cruz. Que en la cruz Jesucristo vino a darles una eternidad para con Dios. Sí, cierto, lo vino a hacer. Pero también en la cruz Jesucristo pagó por todo pecado. El pecado genera maldición. Y si el pecado es perdonado, entonces toda maldición es rota también. Debemos de creer que en la cruz Cristo rompió toda maldición. No importa lo grande que haya sido, no importa lo mucho que pecaron tus padres o lo mucho que tú hayas dicho, el sacrificio de Cristo tiene poder para deshacer toda maldición. Pero debes de creerlo, créelo. En la cruz, hermano, viene un paquete completo de bendición. A veces solamente usamos, Dios te da una caja donde hay muchas bendiciones. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces los cristianos nada más tomamos y sacamos el de la salvación. ¿Y eres salvo? Sí, claro que eres salvo. Pero ¿dónde está la bendición de romper toda maldición? Lo dejas ahí. ¿Dónde está la bendición de la salud? ¿Dónde está la bendición de la paz? ¿Dónde está la bendición del poder espiritual sobre Satanás? ¿Dónde está la bendición de la prosperidad? Las dejamos ahí, porque solamente tomas el de la salvación. Toma el kit completo, hermano, es gratis, no tienes que pagar nada, solamente créelo y tómalo, es lo tuyo. Yo diario le digo al Señor, Señor, yo tomo todas tus promesas, yo las creo firmes y las declaro una realidad sobre mi vida. Las declaro una realidad sobre mi descendencia. Y declaro que mi descendencia será poderosa en la tierra. Declaro que mi descendencia traspasará las naciones. Y Dios ya lo hizo. Que alguien de mi descendencia esté en España o esté en Francia hablando de Cristo, hermano, eso solamente Dios lo puede hacer. Y es por creer, no porque pastor sea, no, hermano, también me equivoco, también fallo.
pero una cosa algo, prosigo a la meta, me levanto y creo en la misericordia de Dios, tomo la misericordia de Dios y me esfuerzo por vivir en obediencia. Entonces, pero debemos de creer que el sacrificio de Cristo rompe toda maldición. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice la palabra que anulando el acta de los decretos que nos era contraria y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice que, hermano, fíjese, el acta de los decretos que menciona la palabra eran todos los pecados que hemos hecho. Todos los pecados que hiciste o que has hecho, Dios los tomó y los puso en esa cruz. Entonces, como los puso en esa cruz y Él pagó por nuestros pecados, tú has sido rota, toda maldición ha sido rota, absolutamente. Dice la palabra que léelo por favor, Colosenses 2. Dice la palabra, y despojando, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, eso es un motivo de celebración, ese es un motivo de gozo, de alegría, porque en la cruz Cristo rompió toda maldición. En la cruz Cristo venció a todo principado, a toda potestad. ¿Y sabes qué? Esa victoria nos la ha dado a nosotros. Esa victoria, hermano, es de nosotros. Cristo lo hizo por nosotros. Alégrate y toma esa palabra. Vive esa palabra, hermano. También algo que tenemos que hacer para romper las maldiciones es tomar el regalo de libertad que Cristo vino a darnos a través de su sacrificio. En Lucas 4:18 dice la palabra que Él vino a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermano, eso es lo que Cristo vino a hacer, a quitar toda cautividad, a romper toda maldición, a romper todo patrón negativo. Vino a darnos libertad, vino a darnos una vida abundante. Dios quiere que seamos bendecidos. En primera de Juan 3:8 dice la palabra, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Hermano, el poder de Cristo deshace toda obra del diablo, y ese poder está en nuestra vida. Pero tómalo. Es importante tomarlo. Es importante creerlo. Dios quiere ahora romper toda maldición, pero cree que Cristo tiene el poder para hacerlo, y que es un derecho que tú tienes como hijo, como hija. No vas a mendigar nada. No es que le digas a Satanás, por favor, suéltame, por favor, ya no lo vuelvo a hacer, ya por favor, bájale poquito, ya. No, tú preséntate y le sabes que está a un lado. Esta bendición me pertenece. Es más, tú estás bajo mis pies, así que te vas. No tienes más autoridad sobre mí. No tienes más que hacer en mi casa. No tienes que hacer más en mi vida, así que fuera. Hermano, toma la autoridad. En Lucas 10 dice la palabra, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No tengas temor, no tengas miedo. Cristo está contigo. Él te defiende, Él te ayuda, Él te da la victoria sobre el enemigo. Pero créelo, vive esa libertad. Hermano, es importante. Satanás está bajo el poder de Cristo. Toma ese derecho, usa esa autoridad en el nombre de Jesús para romper toda maldición. Algo importante también es renuncia a toda maldición de tus antepasados y a toda maldición que nosotros hayamos generado. Dile, ya no quiero más vivir así. No te conformes. Lucha. La vida, hermano, es de luchar. Dice la palabra que
Al que toca, se le abre. ¿Sí? Al que pide, recibe. Y al que busca, halla. No te conformes. No te conformes, lucha, aún en tu trabajo. No te conformes en esa situación. Busca superarte. Busca salir adelante. Busca tomar las bendiciones de Dios. Si tienes que ir con el presidente, hazlo. Yo soy de las personas que cuando estaba en mi trabajo, si tenía que hablar si era preciso con el presidente, lo iba a hacer. Y aunque tuviera que estar ahí una semana esperando audiencia, yo lo iba a hacer. Porque no me puedo detener fácilmente. Más cuando sabemos que Cristo está con nosotros. Más cuando sabemos que el poder de Cristo, hermano, está sobre nuestras vidas. Es importante, renuncia a toda maldición. Ponte de pie, por favor. También pídele al Espíritu Santo que te ayude a romper con patrones de conducta negativos. Dile: Señor, ya no quiero ser así. No quiero tener dureza en mi corazón. No quiero ser obstinado. Quiero cambiar mi forma de hablar. Quiero cambiar mi forma de pensar. Quiero cambiar mi forma, Señor, de hacer las cosas, de vivir. Quiero vivir en tu libertad. Pidamos al Espíritu Santo. ¿Cómo has estado viviendo hasta este día? ¿Has identificado algún patrón o maldición en tu vida o familia? Hermano, elige hoy vivir en la libertad que Cristo vino a darte. Elige hoy romper toda maldición. Quítale a Satanás todo derecho. Quítale a Satanás todo aquello que le daba autoridad para tocar tu vida. Dios ahora quiere hacerte libre. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Yo te voy a invitar que pases. Vamos a romper ahora. Yo te voy a dirigir en una oración. Y esta oración, hermano, hazla con todo tu corazón. Dios ahora va a romper patrones, hermano, de pobreza y de enfermedad, de estancamiento, de falta de paz, de división. Dios quiere hacerlo ahora, pero tú decides si lo quieres tomar. ¿Por qué no cierras tus ojos?